pero estaba pensando que así lo voy a confundir totalmente, porque esto ya es más de periodismo. Entonces lo que voy a hacer es que hoy en la tarde les voy a pasar un instructivo, es un texto que es de periodismo narrativo. El periodismo narrativo es mucho más fácil para ustedes porque obviamente es narración, es contar una historia con narración. Eso me parece que es más factible para ustedes y ya, solo para recordarles eso. Entonces al final de la clase me entregan una hoja con los integrantes del grupo y el coordinador me va a entregar el número de teléfono y solo eso. Ahora sí, para continuar con la clase de la maestra. Gracias. Van a salir ahí. Se cortó. Espero que hayan disfrutado, que hayan relajado para que ahora sigamos. Ok. Bueno, entonces como vamos a las preguntas, ¿verdad? Después de todo lo que vimos del Estado de Derecho y de los elementos, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo es nuestro Estado de Derecho? ¿Existe, no existe? ¿Se cumplen los elementos, no se cumplen? A ver, participación, así como en el juego. A ver. Existe, pero no se cumple. Existe, pero no se cumple. Muy bien. Ajá. ¿Otro? ¿Ahí atrás? Igual, la práctica no tiene nada que ver con la teoría. Sí. Sí. O sea, Bueno, lo que yo creo que sí está legalmente establecido lo que es la división de poderes, pero en nuestro país no se ve establecido porque lo vemos a diario. Las noticias nos reflejan lo que es y no hay una división correcta de los poderes del Estado. Y el presidente se ha visto incluido en toda esa cuestión. Ok, gracias. Bien. Gracias. En derecho nosotros tenemos unos pequeños preceptos que siento que lo marcan todo, y uno es el deber ser, que es, en teoría existe, y otra cosa es el ser, que es lo que en la realidad hay, ya que todos conocemos. Entonces, para usted Dígame. ¿existe o no existe? Jurídicamente sí existe, doctrinalmente sí existe, pero que se aplique, no existe. ¿Por qué no? Porque podemos ver que sí existe una relación entre los poderes, sí hay una subordinación. Eso lo vemos a diario, por ejemplo, con los jueces que se despidieron. Subordinación, no entiendo. ¿Qué es eso? Subordinación en el sentido, por ejemplo, es muy sonado el caso de los magistrados que se despidieron de la Corte Suprema de Justicia porque no estaban a favor del fallo que se emitió para modificar los artículos pétreos referentes a la reelección presidencial. Entonces sí miramos que hay un tipo de coacción sobre ellos. Entonces sí se puede sobreentender que sí existe una subordinación hacia el poder pues ejecutivo. Ok, una subordinación a otro poder, no a la ley. Ajá. Bueno, usted preguntaba si existía el Estado de Derecho. En el artículo 1 de la Constitución lo establece, pero a mi criterio es un artículo ilusorio. Por ejemplo, aquí en Honduras, para mí es un artículo ilusorio y los elementos no se cumplen. Para mí, el elemento que menos se cumple es la legalidad de la administración, porque la legalidad de la administración engloba la división de los poderes. Porque si hay una división de poderes, existe la división de poderes, pero no existe la adecuada administración. Entonces, si no está la legal administración, ¿de qué sirve que esté la división de los poderes? Por ejemplo, lo que decía el compañero de los magistrados, está la división, pero no están administrando legalmente la ley. Ok, muy bien, gracias. Bien, muy bien. ¿Otros? Dígame su comentario. Creo que va más relacionado antropológicamente a lo que se dice y a lo que se hace en todo caso. Va mucho en concordancia, creo que las opiniones van a vertir en lo mismo, que sí hay un Estado de Derecho como tal, estructuralmente, pero no se cumple tanto, como lo dijo la compañera anteriormente, en la administración del Estado. Inclusive lo podemos ver en el nepotismo que hay en las contrataciones y ahorita que siempre se está reformulando la ley de contratación del Estado, y cuestiones que van meramente solo en por encimita, como decimos, pero no ahondan más allá de lo que realmente debe ser un Estado de Derecho. Bien, gracias.
A ver, ¿y qué opinan cuando hay personas que dicen, es que no existe un Estado de Derecho? No tenemos un Estado de Derecho. Creo que ya todos estamos de acuerdo en ese punto, de que al menos aquí en Honduras no se cumple. Cuando protagonistas de la escena política afirman que no existe un Estado de Derecho, creo que debería preocuparnos, porque o sea, el sistema de contrapesos, la legalidad de la administración pública y el imperio de la ley tiene como única finalidad que a los ciudadanos se les respeten y se les garanticen los derechos y libertades. El problema de que no existe un Estado de Derecho es que a nosotros no se nos reconocen los derechos ya establecidos en la Constitución. Entonces, sí debería preocuparnos, pero el hecho de que la población ignore eso termina facilitando en gran medida que la situación se continúe perpetuando, porque no son conscientes de lo que pierden. Ok, primero hay que ser conscientes de lo que se tiene, ¿verdad? Eso es bien importante, porque es cierto, hay mucha ignorancia de lo que se tiene. En la medida que exista, formalmente, podemos exigirlo, podemos luchar por él. Es decir, entonces, vamos a partir en este tema de cómo es el Estado de Derecho en Honduras, de la premisa de que sí existe un Estado de Derecho en Honduras formalmente, pero no materialmente. Eso es importante que lo tengan claro, porque cuando la gente dice no existe un Estado de Derecho, no es cierto, sí existe, lo que pasa es que no funciona. Ahora después vamos a ver cómo lo resolvemos, pero eso es importante porque en la medida que exista puede ser reivindicado, es decir, para que se vea de una forma como en una imagen o gráficamente, se le puede decir a la gente que el Estado de Derecho sí existe, pero está en coma, en un coma inducido, ¿verdad? Este puede ser recuperado, sí, también se puede morir y también puede quedar en libertad. ¿Hay que preocuparse? Sí, es grave y hay que preocuparse. Todos los elementos que vimos, que realmente lo que hacen es dar un equilibrio al sistema, dar bienestar, proporcionar paz, son cuestiones bien importantes que la gente ni se percata de la importancia que tienen en el funcionamiento del país. Entonces, son tan importantes que eso es lo que nos va a llevar a la verdadera paz. Siempre hay en juristas y doctrinas que cuando se cree el Estado de Derecho, se dice que el Estado de Derecho es un tipo ideal hacia lo que todos queremos llegar. En otros países sabemos que ningún modelo es perfecto, tiene sus falencias, pero es bien diferente a lo que sucede aquí. Entonces, vamos a partir primero de esa premisa. Y después, ¿por qué afirmo yo que materialmente no existe el Estado de Derecho? O que materialmente, o sea, formalmente sí existe, pero no materialmente. ¿Por qué lo digo yo eso? Prácticamente por los comentarios, o sea, estamos de acuerdo con los comentarios que ustedes dijeron. Entonces, yo lo que voy a decir es de que materialmente, o sea, el Estado de Derecho no funciona o materialmente no existe. ¿Por qué? Porque los representantes de los tres poderes del Estado, acuérdense la importancia de los tres poderes del Estado, del Estado de Derecho, los representantes de los tres poderes del Estado no se someten a la Constitución ni a la ley. Entonces, en esa medida, si vemos los elementos del Estado de Derecho, es bien grave. Además de ello, miren, les voy a hacer el esquema así.
no soy buena dibujando. Este es el Estado de Derecho. ¿Verdad? No, lo voy a hacer más grande. Esto es importante. Este es el Estado de Derecho. Aquí están, dentro de este Estado de Derecho están los tres poderes, que se supone son independientes, funcionalmente, independientes entre sí, sin injerencia uno del otro, lo dice la Constitución y eso. Si bien es cierto, existe esto, el Estado de Derecho tiene pilares fundamentales, que es la institucionalidad. Estos pilares fundamentales son los que controlan que funcione el Estado de Derecho. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los pilares fundamentales? O los cimientos. ¿O quiénes son? Esto no lo quiero decir todo, pero ¿quiénes son aquellos que pueden controlar que funcione correctamente el Estado de Derecho? Bueno, me imagino que los poderes del Estado. No, aquí están los poderes del Estado. El Estado de Derecho, se supone, ¿verdad? Este es el Estado de Derecho. Pues lo voy a hacer así. Aquí están los tres poderes del Estado. Y este es Estado de Derecho. Vamos, piensen. ¿Quiénes son los que pueden controlar que funcione el Estado de Derecho? Pues como usted lo mencionó, es la institucionalidad, entonces puede ser como el órgano persecutor del delito, en este caso el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, Tribunal Superior de Cuentas. Muy bien, muy bien. No me dé toda la... no participa. Excelente. Ministerio Público, Procuraduría, dice usted. ¿Quién más? ¿Otro? No, la Corte está aquí. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Disculpe, así vagamente. ¿Esos pilares fundamentales son instituciones que se desglosan de los poderes del Estado o son instituciones así de manera general? Bueno, es que no se puede decir todo. No, sí, es que eso es lo que estamos debatiendo. O sea, ustedes imagínense el juego del Estado de Derecho, los pesos y contrapesos, el equilibrio. O sea, sí, son instituciones. ¿Qué instituciones pueden controlar que funcione el Estado de Derecho? Abogada, entonces la Secretaría de Estado. No, ese es el Ejecutivo. El Tribunal Superior de Cuentas. Muy bien, Tribunal Superior de Cuentas. Otro. Por ejemplo, podríamos hablar aquí del pueblo a través de la sociedad civil. Muy bien, perfecto. Sociedad civil. Otro. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Muy bien. Otro. La Constitución. Bueno, no, ellos todos tienen que estar sometidos a la Constitución. Estamos hablando de aquellas instituciones que hay tantas, o sea, han dicho bastante importantes. Sí, la policía, bueno, la policía podemos ponerla, la policía es una de ellas. Los militares, exacto, los militares. Militares vamos a poner. Excelente. Entonces, digamos, tenemos esto. Mire, Ministerio Público, tenemos, por ejemplo, un control. Esto se llama técnicamente, el Estado de Derecho debe tener controles internos dentro de cada uno, controles internos, es decir, que el Poder Judicial debe ser independiente, tanto jerárquicamente, que no le den una orden de arriba hacia abajo, debe ser tan independiente que si emite una sentencia no lo van a despedir.
¿verdad? O que no lo llamen o que no lo presionen para que emita una sentencia inclinada a determinada parte. Entonces, cada uno de estos tiene un control interno, pero también son controles externos. Por ejemplo, un control externo que también es importante es la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, aquí, libertad de expresión. Todos estos son sumamente importantes. Miren lo que han mencionado ustedes: Ministerio Público, Procuraduría, Tribunal Superior de Cuentas, vamos a poner el Tribunal Supremo Electoral, la sociedad civil, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, los militares. Y aquí vamos a poner los gremios, por ejemplo, el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas. Entonces, claro, miren, todas estas instituciones que controlan que funcione el Estado de Derecho, es decir, que cuando estos cometen abusos también son un mecanismo de control, son parte del Estado de Derecho. Y esto se llama la institucionalidad. ¿Qué es lo que pasa en nuestra realidad en Honduras? ¿Qué les dije yo? Que los tres poderes del Estado, realmente, miren, lo que pasa en Honduras es que un partido político tiene el control de los tres poderes del Estado, y más allá aún, tiene el control de la institucionalidad. ¿Me explico? Entonces, claro, en esa medida, esto destruye el Estado de Derecho. Por ejemplo, primero, como les dije, los tres representantes de los tres poderes del Estado no se someten a la Constitución. Y tampoco, como bien dijeron ustedes, los órganos persecutores del delito o de los abusos o de los excesos hacen como caso omiso, o que no, o en algunos casos. Por ejemplo, usted mencionó un ejemplo bien claro y tangible y que todo el mundo lo conoce, que es el caso de la reelección. Entonces, un ejemplo claro es la violación de los artículos pétreos con la reelección. Entonces, tanto el Ejecutivo como esto fue, que realmente fue concretado, avalado, y hacen caso omiso los demás sobre el Ejecutivo. Luego están los diputados del Congreso Nacional, también fue hecho por ellos, y también por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos no es que están sometidos, ellos lo hicieron. Emitieron una sentencia violatoria de los artículos pétreos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tres poderes del Estado están en control de los partidos políticos y también la institucionalidad. ¿Por qué? Porque ellos hacen caso omiso, como que no existiera, no hay nada, no existe nada. Entonces, eso es tan grave y destruye tanto el Estado de Derecho, que por eso yo les digo que gráficamente, bueno, una imagen para que la gente se imagine, está en coma. Sí existe, pero hoy está en coma. Entonces, y lo peor de todo, les voy a hacer otra gráfica, acuérdense de esto, por favor, acuérdense de esto. Hablando de la realidad de nuestro país, hablando de la realidad de nuestro país, esto comenzó. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comenzó esto, este problema del Estado de Derecho? La verdad es que eso ha sido histórico, ¿no? Eso tiene historia, no es nuevo eso. Eso tiene historia. Supuestamente se basaron en la disque democracia de nuestro país y de ahí se han ido deteriorando, pero igual, eso tiene historia, eso no es de hoy. Entonces, pero en la medida que el tiempo ha avanzado, se ha empeorado. Entonces, no entiendo, o sea, es otra realidad, pues,
una realidad muy crítica en nuestro país. Muy bien. ¿Otro comentario? ¿Cuándo comenzó esta situación? Porque también hay que saber de dónde venimos, cómo está, para ver qué podemos hacer. Creo que no meramente cuando comienza, sino que esto es estructural. Desde que tenemos injerencia de otros países en nuestro país, nos olvidamos del Estado de Derecho como tal, porque nos suplimos a los estándares o cuestiones que nos dicen estos organismos internacionales, como el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para que nosotros adoptemos cuestiones que ellos tengan, y entonces no hace que realmente el Estado de Derecho se cumpla, sino que siempre estamos aplicando estándares o cuestionamientos de otros organismos y no nos concentramos realmente en lo que nosotros tenemos como tal. Ok, se fue muy allá, pero vamos o sea, es que eso es para otra clase, ¿verdad? No puedo abarcar todo. Lo que quiero es un poco como hacer un análisis crítico, concientizar el problema de Honduras en cuanto al Estado de Derecho. ¿Eso tiene relación? Sí, tiene relación, pero vamos a abordarlo desde otra perspectiva en este momento. Por ejemplo, Estoy de acuerdo con lo que todos manifiestan, que o sea, a lo largo de la historia hondureña esta situación se ha venido repitiendo constantemente. Sin embargo, en los años 80, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de Honduras, lo que se procuraba era eliminar todas las juntas militares que habían existido hasta el momento y que el gobierno fuera de los civiles. Eso se rompió con el golpe de Estado de 2009, y lo que mucha gente no dice es que el mayor beneficiado con el golpe de Estado fue el Partido Nacional, porque el resto de los partidos quedaron completamente debilitados y el escenario quedó completamente propicio para que el partido tuviera el control de los demás poderes del Estado. Ok. Vamos a hacer el análisis. Por ejemplo, lo que dijo usted, miren, todo esto, acuérdense los elementos del Estado de Derecho, la división de poderes, el imperio de la ley, la legalidad en la administración, los derechos y libertades. Todo esto ha sido una constante. No es que se ha deteriorado, ha sido una constante. Desde 1982, desde que inició esta democracia, para no irnos tan lejos de la dictadura y todo eso, vamos a decir que ha sido una constante, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se logra reflejar? ¿Cómo lo podemos ver materializado? Porque en la medida de la falta de sometimiento, es decir, el único giro que ha habido ahorita ha sido porque ha habido un giro por el debilitamiento del bipartidismo, porque el poder es uno del bipartidismo, no son dos. Entonces, a medida que ha habido un debilitamiento, es que se ha agravado, se ha visto que se ha agravado esto, pero no, es un empirismo, realmente ha sido constante. No ha habido separación de poderes, no ha habido legalidad en la administración, no ha habido ha sido todo como un empirismo. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Dónde se refleja eso? Por los índices. A medida que no se ha sometido todo el Estado en su conjunto realmente a la Constitución y a la ley, va en declive. Por eso cae enfermo hasta caer en un estado en coma, porque han sido 40 años, cerca de 40 años. Entonces, vamos a ver los índices. ¿Qué es lo que aumenta? La pobreza. ¿Qué más aumenta cuando hay pobreza? Migración.
violencia, delincuencia, la falta de inversión, el desempleo. Todo eso son consecuencias, son los índices que vemos que va ¿Alguien tenía un comentario? Los índices de migración están creciendo bastante. Quiero poner un ejemplo. Con un dato estadístico ya más formal, en el año 2017, 54 familias tuvieron que salir de San Pedro Sula. 54 familias tuvieron que salir huyendo con desplazamiento forzado por violencia en los mareros, porque 54 familias, quedó sola toda una colonia en San Pedro Sula. Ahorita los índices educativos de San Pedro Sula han bajado abismalmente, así lo puedo decir con toda propiedad. Está la escuela Ramón Rosa, había 824 niños y niñas matriculados y adolescentes, porque ahora son centros básicos, y solamente se matricularon en este año 125. No me digan dónde están, ¿verdad? Ya se sabe que la mayoría le ha tocado migrar. Por violencia, trata, etcétera. Muy bien, claro, es que es lógico que aumente. Si miren cómo está el Estado de Derecho. Miren, la Constitución es lo que le da la sostenibilidad al sistema, es la columna vertebral de un sistema. Ya lo vamos a ver más adelante un poco. El Estado de Derecho es tan fundamental que si no funciona, es lo que tenemos, es un colapso. Por ejemplo, y miren esto que está pasando en algunos países, por ejemplo, de Latinoamérica. Miren un referente nuestro, Chile. En Chile ha colapsado. No hay credibilidad en las instituciones, no hay credibilidad en el Estado de Derecho. Si eso en Chile, ¿se imaginan nosotros? Entonces miren, a lo largo de todo este Estado de Derecho, de todo este tiempo, siempre ha habido migración, siempre. Ahora, todo esto se va agravando, ¿por qué? Porque claro, va pasando el tiempo y durante casi 40 años estamos con esa falta de sometimiento, y como no hay freno, cada vez va a peor. Cada vez hay más excesos, hay más abusos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando un solo partido, y me da igual qué partido sea, da igual, cuando una sola persona, un solo partido controla todo aquel esquema del Estado de Derecho y la institucionalidad, es grave. O sea, estamos mal, está en coma. Entonces, claro, ustedes aquí que formamos el pensamiento crítico deben de saber y estar conscientes del estado en que estamos. ¿Cómo está nuestro Estado de Derecho? Miren cómo está configurado. Está configurado en una constitución donde dice ampliamente somete a todo el Estado al derecho. Ajá, pero ¿cómo estamos? Entonces, claro, es tan grave la situación, sí tenemos Estado, pero está en coma, y está en coma inducido. Se puede recuperar, puede morir o quedar vegetal. Entonces, claro, es bien grave. Entonces, lo primero es que sepamos qué es lo que tenemos para ver si se puede recuperar y cómo se puede recuperar. Luego es saber cómo estamos, para ser conscientes de la situación, por qué tan grave es, cuántos elementos se cumplen. Por ejemplo, yo les iba a preguntar, ¿se cumplirá algún elemento del Estado de Derecho? Analícenlo, piensen, ¿cumple alguno? Sí. Todo aquel que beneficie al presidente.
Pero de la teoría que yo les dije, ¿se cumple algún elemento? ¿Sí? Entonces hay que analizar elemento por elemento, se cumple o no se cumple, el Estado de Derecho en su conjunto, el Estado y la institucionalidad. Entonces, claro, esto es grave, sí, es grave. ¿Se puede resolver? Sí se puede. A eso vamos. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a tomar. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo tengo? Media hora. 25 minutos. Pero ¿y después? ¿O no tengo ya más tiempo en absoluto? 12:30. Ah, ya. Ah, no, entonces no le voy a dar nada. Le voy a dar un tiempo. No, es que mire, como es importante generar el pensamiento, quiero que se tomen un momento y piensen cómo lo resolvemos. Le voy a dar 5 minutos. ¿Cuánto tengo, perdón? ¿Media hora? Media hora. Espérenme. No, entonces no puedo darles. Lo vamos a hacer aquí, porque no me va a gustar el tiempo. 2 minutos para reflexionar. ¿Cómo podemos hacer? No se levanten. ¿Cómo podemos hacer para resolver esta situación del Estado de Derecho? Coméntenlo. Coméntenlo entre ustedes. Ahí no está diciendo lo bonito que está el Estado de Vamos a la clase. Vamos a ver qué proponen ustedes para resolver esto. ¿Cómo se puede resolver este problema de Estado de Derecho?
Perdón, levanten la mano para que allá atrás, para que pase el micrófono. Creo que el primer paso que hay que hacer es cambiar uno mismo, cambiar su pensamiento, porque si nos mantenemos con un pensamiento pesimista de que aquella persona de tal partido no sirve, no son los mismos, pero nosotros podemos crear una conciencia social para los demás, pero primero cambiando nosotros. Si nosotros creemos que la persona es mala, cambiar nosotros y tratar de hacerlo mejor. Ok, muy bien. Un comentario, cambiar uno mismo. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer nosotros para revertir esta situación? Para recuperar al comatoso. Bueno, yo lo que veo importante es la organización, ¿no? Y una organización con conciencia. El que de nada sirve que estemos organizados, si no hay conciencia, entonces no hay cambio. Yo podría decir que una parte fundamental sería como formar una coalición de los movimientos sociales, que son los que juegan un papel fundamental, porque recuerda que en la unión está la fuerza. ¿Quién está hablando? Usted. Yo decía que Coalición de los movimientos sociales. Sí, y todos los demás gremios que se ven afectados por la actual administración. Coalición de los movimientos sociales. Yo hice 5 puntos en los cuales, no sé, pienso yo desde el ámbito social deberemos de trabajar, y en este caso sería la construcción de una conciencia colectiva en comunidades, que son ellos los que están sujetos a las leyes y, pues, como comentaban los compañeros aquí, a necesidades y problemas. El segundo es el empoderamiento, o sea, la organización, lo que decía el compañero anteriormente. Un tercero sería un fortalecimiento institucional como tal y una redistribución del presupuesto general de la República. Y bueno, la construcción de leyes colectivas a través de organismos de sociedad civil. Permítame, presupuesto general. ¿Dijo algo más? Construcción de leyes colectivas desde las organizaciones de sociedad civil o solamente sociedad civil. Ok, muy bien. Bueno, desde mi punto de vista sería la construcción de una nueva constitución, sería una Asamblea Nacional Constituyente originaria, como decía también el compañero, y doctrinalmente dice que las constituciones deben ser el alma de los pueblos, y eso no pasa en Honduras. Las personas leen la Constitución y no sienten que es suya. La Constitución está tan alejada realmente de nuestros pueblos, de nuestra gente, que es difícil también obedecerle. Entonces, como decía el compañero, realmente hacer una construcción social donde sean todos los sectores los que participen en y también el compañero decía algo, porque entendemos que con una Asamblea Nacional Constituyente se va a reconstruir también un sistema, y con esta también una opinión muy personal. Yo sí no considero el hecho de creer que podemos introducirnos a partidos políticos que ya están corroídos por los mismos vicios y creer que desde adentro se va a poder hacer un cambio. Sí, le apuesto completamente a un cambio estructural de todo, y mi compañero va a profundizar un poquito también en lo que sería una nueva constitución. Ok. Bueno, aunado a lo que decía la compañera y al que decía también el compañero, en referencia al fortalecimiento institucional, yo creo que hay que hacer el cambio de las elecciones de segundo grado a primer grado. ¿Por qué? Porque mucho, así como usted lo graficó, muchas de esas instituciones que velan porque se mantenga el marco de Estado de Derecho, los puestos de la dirección de estos son electos ya sea por el Congreso Nacional o son puestos por el presidente de la República. Entonces, ¿qué sugiere? En este caso, que pues retornemos a las elecciones de primer grado, que sea el soberano que diga quién quiere para la Corte Suprema de Justicia, a quienes quieren para el Ministerio Público. Sé que suena un poco descabellado, pero sí se puede. Entonces, pongámosle democracia participativa. Así es, sí. O sea, algo así. Directa. Más que todo una democracia representativa, no participativa, caeríamos en eso. Participativa, ¿le parece? Sí. O sea, siempre existe la representativa, que ya tenemos configurada, y existe la participativa. Entonces,
entonces me imagino que usted aplica la democracia participativa. No hay problema, usted dígame si sí, si no, yo lo estoy interpretando lo que usted dice. Porque usted dice que elecciones de primer grado, o sea que el pueblo elija a todas las autoridades directamente, no a través del tribunal, o sea, siempre el Tribunal Supremo Electoral, pero directamente, es decir que no sea el Congreso que elija al fiscal general, que elija a la Corte, sino que directamente. Cambiar el procedimiento. Ah, es el ámbito electoral, es distinto. Bueno, yo también creo bastante en lo de implementar un nuevo sistema de democracia participativa, pero también sobre todo una democracia que esté bastante ligada a lo que es la opinión pública, pues. O sea, una democracia de opinión pública en la cual las personas, los ciudadanos que manejan los temas, se les tome en cuenta para que puedan opinar sobre la dirección que puede tomar la nación. Pues eso es bastante importante implementarlo en este país, porque lo hemos visto todo este tiempo, que solo algunas familias siempre son las que dicen qué rumbo va a tomar todo esto, y la ciudadanía en general pues da igual, pues. O sea, da igual las consecuencias en que se desarrolle esto, pues. Entonces, con una democracia de opinión pública se le daría más espacio a los intelectuales del país para que puedan aplicar sus conocimientos ya de forma práctica en el desarrollo sostenible de la nación, pues. Ok, miren, por cuestiones de tiempo, solo voy a hacer un paréntesis, porque por cuestiones de tiempo me interesa agotar un tema que surgió, que es bien importante y que es obligado realmente abordarlo aquí, que es el tema de la constituyente, ¿verdad? Eso es bien importante porque es mi especialidad, ¿verdad? De Derecho Constitucional, soy doctora en Derecho Constitucional y tengo un postdoctorado en Derecho Constitucional. Y este tema es bien importante y está íntimamente vinculado al Estado de Derecho. Entonces, a ver, miren, todos van a escuchar, y ya hemos escuchado, cuáles son como los motivos que justifican, según las personas que lo plantean, que existe una nueva constitución. ¿Cuáles son los motivos que la gente dice para una nueva constitución? Que han escuchado. Que la constitución está violada. Que está violada. Está violada tantas veces, dice que ya no se puede más. Que ya no se puede enmendar. Está violada. Está bueno. Algunos pesimistas dicen que una constitución no resuelve nada en la situación del país, pero es porque ellos buscan otros intereses. Pero sí, la constitución es la que dirige un país. Pero esta que tenemos, o sea, necesitamos un cambio. Está bien, muy bien. ¿Otra? Hay quienes consideran que la constitución no se adapta a los tiempos modernos. Bueno, digamos que no se adapte a los tiempos modernos. Está poco apegada a las necesidades de la población. ¿Pero por qué? Porque no es construida desde lo colectivo, sino pero desde dígame un ejemplo concreto. Como por ejemplo se reúnen, no sé, vagamente pensando, se reúnen en el Congreso Nacional y construyen leyes sin preguntarle al pueblo si realmente les va a favorecer o no. Pero esas son leyes, no pues la sí, Constitución. pero a eso se refiere la Constitución de la República, que se le debe de permitir al pueblo participar en eso. Pero eso no tiene que ver en la Constitución, ya tiene la democracia participativa. Pero no lo está aquí, o sea, no la tenemos como tal, solo es teóricamente hablando. No se cumple, me está diciendo. Okay. Entonces, ese es un motivo, como uno dice, porque la Constitución no se cumple. Entonces, otros van a decir, porque claro, en aras del tiempo lo voy a decir yo, unos van a decir, es que se contradice, dice. Pero no dicen qué es lo que se contradice. Otros dicen, es que no tiene derechos, falta el derecho al agua. No es cierto. Tiene toda una gama de derechos y abre las puertas para todos los derechos al agua, a todos los derechos reconocidos en el nivel internacional, con los instrumentos internacionales. Ustedes lo han visto y lo pueden ver. Otra cuestión es la que dice, es una opinión y un argumento como el que expresó nuestra colega, su compañera, que dijo que
no está hecha por el pueblo. Y dice, la nueva constitución va a estar hecha por el pueblo. Eso es un argumento que se escucha mucho en lo mediático, o en los foros, o en las discusiones, incluso en la academia. Entonces, miren, yo les voy a decir mi opinión como experta. Cada quien tiene derecho a tener su opinión y es respetable, ¿verdad? Yo les digo, nadie, pero nadie, ninguna persona me ha podido decir a mí qué es lo que quiere cambiar de la Constitución. Ni siquiera los de la Autónoma, ni los de la Maestría de Derecho Constitucional me pueden decir qué tiene de malo la Constitución. O sea, como norma jurídica. ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Cuándo se contraviene? ¿Qué es lo que le hace falta? No, es decir, claro, el problema es que no se cumple. No se cumple. Pero entonces analicemos la constituyente. Analicemos una nueva constituyente. Vamos a ver. Primero, para hacer un análisis crítico sobre la constituyente, ustedes tienen que pensar ¿quiénes van a ser la constituyente? ¿Quiénes la van a hacer? ¿La va a hacer el pueblo? No, el pueblo no termina haciendo la constituyente, siempre es un grupo. Acuérdense, el Estado de Derecho, las instituciones, el control. ¿Quién va a ser la constituyente? ¿Quién va a elegir el método que va a ser la constituyente? Acuérdense del esquema. ¿Quiénes lo van a elegir? ¿Quién va a elegir el procedimiento? ¿Quién va a elegir a las personas? Si estamos diciendo que todo el control, el 100% de la institucionalidad y el 100% de los poderes del Estado lo controla un solo partido, ¿quién creen que va a ser la constituyente? ¿Me explico? O sea, este es el análisis que uno se debe de hacer. Yo no les digo que sea bueno o que sea malo, no, les estoy diciendo que quién va a ser la constituyente. Entonces, ¿quiénes van a elegir a esos constituyentes? Entonces, yo puedo deducir con todo lo que hemos visto que son las mismas personas que tienen el control de todo. Es más, les voy a poner un ejemplo bien claro. El Código Penal. Miren esto. El Código Penal, bueno, y antes de eso, ustedes tienen que pensar, si una constituyente quiere venir a decir que va a venir a arreglar los problemas o relativamente a arreglar los problemas, ¿por qué entonces los países desarrollados no pasan haciendo constituyentes? ¿Por qué Estados Unidos tiene su constitución desde 1774? 1774. ¿Por qué? Porque Alemania la tiene desde 1951. ¿Por qué los países nórdicos no pasan haciendo constituyentes? Porque hay Estado de Derecho. Porque en Estados Unidos un juez le puede decir al presidente anulo su decisión porque es violatoria de derechos. ¿Qué es eso? Usted lo dice. Legalidad de la administración, ¿verdad? Eso existe, hay que hacerlo cumplir. ¿Me explico? Una constituyente, ¿se imaginan? Si una constituyente va a hacerlo o va a elaborarla, a aprobarla, a discutirla, quienes tienen el control hoy del Estado de Derecho, no me quiero ni imaginar qué constituyente va a salir de eso. Les voy a dar un ejemplo claro, que todos lo vivimos, el Código Penal. Miren esto, el Código Penal ha sido elaborado, aprobado, discutido, elaborado, discutido y aprobado por diputados que están siendo investigados, que están siendo acusados, que están siendo imputados, que están siendo enjuiciados. ¿Se imaginan? Es que esto es grave, es grave. Miren, esto no pasa en una nación.
Los diputados no pueden, o sea, todos aquellos diputados no pueden, un diputado que esté siendo investigado social no puede participar en hacer una norma que defina los delitos y las penas, no puede, ni los procesos penales, no puede. ¿Saben por qué pasa esto aquí? Porque es un grupo o un partido el que tiene el control de todo. Entonces, ¿se imaginan si esto ha sido posible? Así va a ser la constituyente. Entonces, claro, es un ejemplo de que hoy no estamos preparados para una constituyente. Bueno, hoy no lo veo ni factible, ni viable, ni lo veo posible. El primer derecho que van a votar es el derecho a la insurrección. Y mire cómo es esto, el Estado de Derecho no solo vincula, aprovechando el elemento de la colita, el Estado de Derecho, no solo vincula los poderes a través de la Constitución, porque le dice a los poderes, sométase a la Constitución, sométase a la ley, vincula o les obliga a los ciudadanos. ¿Qué dice el artículo 3 del derecho a la insurrección? A ver, el artículo 3 de la Constitución. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. Ok. Es más, la Constitución también obliga a los ciudadanos. O sea, y les da derecho, es un derecho a la insurrección. El derecho a la salud, si están privatizando todo, lo van a quitar. Entonces, cuando uno hace el pensamiento crítico o el análisis real de las cosas, va a venir una Constitución a cambiar todo. Si va a quedar como el Código Penal, o va a venir a ayudar. Yo, sinceramente, lo dudo. Miren, o sea, siempre va a ser mal visto, por ejemplo, lo del Código Penal. El pueblo siempre lo va a ver mal cuando participan los diputados en ese sentido. Y eso en una nación no es aceptable. Entonces, esa es la reflexión que debemos de hacer y el ejemplo que debemos de tomar para ver cómo hacen las cosas. ¿El pueblo la va a hacer? No es cierto. El pueblo no termina haciendo eso, porque hoy el control lo tienen otras personas. ¿Me explico? Pero había que romper eso. Así es. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mire, ¿cómo revertimos esta situación? Había que romper esa. Sí, no, bueno, miren, sí, por el tiempo, porque miren, esto solo era un paréntesis, esto solo quería, como decirles, yo quería comentar, o sea, exponer mi opinión y exponer realmente como el análisis crítico del por qué no, bueno, para mí hoy no procede a hacer una constitución. Ni es viable, ni es factible, ni es posible, ni es beneficio del pueblo hondureño. Todas aquellas personas que justifican una constituyente tienen motivos políticos detrás, pero no siempre son buenos para el ciudadano. Le venden a la constitución, la constituyente, con la esperanza de un cambio al pueblo. Ese cambio no va a venir. Solo miren quién tiene el poder. Hay que revertir eso. Ok, ese es la opinión. Cada quien puede tener una opinión y no hay problema. Digo. Lo que pasa es que si lo tomamos desde el punto de vista que está estructurado, o sea, quienes manejan eso, igual vamos a caer en la misma situación y nunca vamos a avanzar. Entonces, pero sí nosotros, yo creo en una nueva constitución y creo porque ese es lo que nos puede poner el camino hacia donde podemos ir. Pero si seguimos con la misma gente, claro, una nueva constitución no se va a hacer con la misma gente. O sea, es un proceso, no va a ser fácil. Y tampoco una constitución va a resolver un problema social de nuestro país de la noche a la mañana. Eso tarda años. Pero si la estructuramos bien, con gente pensante,
el país puede tomar otro rumbo. Entonces, o sea, nosotros pensamos, bueno, ese es mi criterio personal. Está bien. Yo pienso en una constitución originaria, no de cúpulas. Sí, es que a lo que me refiero yo es de que solamente quiero centrarles el pensamiento para que lo analicen, que si hemos visto aquí el 100% de las instituciones y de los poderes del Estado, porque una constituyente tiene que pasar por los poderes del Estado. Si el 100% está controlado o está coartado, como dicen, y todas las instituciones, entonces, claro, el Código Penal es un ejemplo que le doy para saber o para darse una idea cómo va a quedar una constitución nueva, ¿verdad? Yo no estoy en contra de que sea una constitución, lo que pasa es que hoy no están las condiciones favorables y hoy no lo veo válida. Y yo sí yo les digo que he estudiado la Constitución, así como les desglosé el Estado de Derecho, así tiene un montón de riquezas, así tiene un montón de cosas. Lo que pasa es que hay que hacer que se cumpla. Pero el hecho de que no se cumple, que viene una nueva, se va a cumplir la nueva entonces. Si no se cumple esta, ¿cómo se va a cumplir la nueva? Esto necesita otro tipo de cambios para lograrlo. Sí. Usted preguntaba que le ha hecho, incluso en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que cuáles son los errores de la Constitución. Y al menos desde mi punto de vista, la parte dogmática que comprende los derechos está bien, porque incluso los derechos que contiene esta Constitución no son limitativos, solo son de forma ilustrativa. Quizás el problema lo tenemos en la parte orgánica. Ahí es donde radica el problema. Es que mire, o sea, yo les digo, el 100% de la Constitución se puede reformar. El 100%. Yo escribí otro artículo que es en defensa de la Constitución, por todo lo que estaba ocurriendo en un momento, que incluso los pétreos se pueden reformar constitucionalmente. ¿Me explico? Entonces he tocado un tema de la reforma constitucional en varios artículos. Pero lo que sí les puedo decir, digamos el 99%, pero yo puedo asegurar que el 100% de la Constitución se puede reformar. Entonces, lo que uno debe aprender, o por lo menos concientizarse, que la permanencia de una Constitución, miren Estados Unidos, miren otros países, tienen una Constitución longeva, lo que hay que hacer es luchar para aplicarla. Luchar para aplicarla, se puede aplicar. Claro, la Constitución, dicen, está violada, claro, porque no la aplican, aplíquenla, pues, pero como otra que van a venir a violar, ¿cómo va a ser que va a venir a resultar? Si no pueden aplicar esta, ¿cómo van a aplicar la que viene? Entonces, de cara al pueblo, yo como pueblo, que me están privatizando los recursos, yo también estoy sufriendo, yo no estoy de acuerdo con una Constitución. Ese es mi opinión. Tanto jurídicamente, doctrinariamente, todo se puede hacer con esta nueva Constitución, lo que pasa es que no lo quieren hacer. Dígame. Sí, bien, la reforma sí la haría el Congreso y eso es lo que no queremos. Por eso es la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente y originaria, como lo decía él. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se cumple la Constitución? Y es porque no es nuestra alma. Yo, si no estudiara Derecho, probablemente nunca leería la Constitución. Y con un ejemplo tan claro como este, yo viajé a Guatemala y a mí se me hizo increíble. ¿Saben cuánto cuesta una Constitución en Guatemala? 70 lempiras. O sea, yo no entendía todavía la conversión de lempiras a la moneda de Guatemala y la convertí en mi mente en cuánto costaba una Constitución, porque me compré como 3, le regalé a varias gente. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cuánto cuesta una Constitución? 370 y algo. Entonces desde ahí miramos para quién es la Constitución, para quién es realmente nuestra Constitución. ¿Es para los pueblos? ¿Es para las personas? ¿O está siendo solo para una clase? Y eso es lo que pasa con esta Constitución, no es el alma de los pueblos. Entonces esta Constitución no podría ser aplicable, nunca va a funcionar y como decía Lara, la parte dogmática es perfecta. De hecho, nuestra Constitución, la parte dogmática es mucho más expresa que la de cualquier otro país. Nuestra parte dogmática es preciosa, pero la parte orgánica no puede tener viabilidad porque fue hecha solo por cúpulas.
Y ahora lo que exigimos es una nueva reestructuración completa. Eso solo pasa por el alma de los pueblos real, por una constitución. Y eso es lo que pasó en Estados Unidos. ¿Cómo nace la constitución de Estados Unidos? ¿Cómo nacen estas constituciones tan longevas? Por el pueblo y para el pueblo. Pero la nuestra no puede ser una constitución que prevalezca cuando no nació por nosotros. ¿Quién de aquí conoce? Bueno, nosotros conocemos esos personajes rimbombantes que construyeron la constitución, pero ¿quién es más realmente? ¿Quién aquí tuvo un abuelo que participara en esto? Un bisabuelo que se enterara del proceso de la constitución. O sea, fueron unos cuantos. Y por eso esa constitución no va a tener viabilidad ni hoy ni en 10 años. Incluso son copias. Nuestra constitución tiene muchas cosas copias de otros países. Por eso no funciona también. Bueno, sí, por lo que dice nuestra compañera, o sea, no va a tener viabilidad por las personas. La constitución actual dice que no tiene esa confianza porque fueron ciertas personas que la redactaron. Pero esa persona fue una constituyente. La constitución actual fue una constituyente, entonces caeríamos en lo mismo porque va a venir una constituyente a redactar una constitución que nosotros le vamos a dar el poder total para hacer lo que quiera. Y ¿qué vamos a tener si las personas que no la cumplen? La constitución, para mí la constitución es lo mejor, tiene todos los derechos y todo, o sea, está bien que problemas como nosotros. Miren, la constituyente originaria, o digamos que es el pueblo, se lo digo por la historia, porque yo he estudiado un montón de constituciones y sistemas, uno la termina siendo el pueblo. Siempre la termina siendo un grupo, además tiene que redactarlo un grupo pequeño. ¿Me explico? Entonces, ¿quién? O sea, no importa, vamos a terminar este tema aquí porque no es el tema exacto. Lo que yo quería, o sea, no es cierto, porque esto, claro, está íntimamente vinculado al Estado de Derecho, es importante que lo sepa y es importante que lo analice críticamente. Si sabemos que el 100% del poder está en control de un partido, ya saben qué resultado va a salir. Sea una constitución originaria, tiene que pasar por el control político, por los poderes del Estado. Tiene que pasar. ¿Me explico? ¿Quién va a elegir el método de la constituyente? ¿Quién va a elegir a la persona? ¿Quién va a elegir toda esa institucionalidad y los poderes del Estado? Tiene que pasar la constituyente el proceso por estos poderes y por esta institucionalidad. ¿Me explico? Entonces, ya se imaginarán qué es lo que va a salir de ahí. O sea, yo hoy ni me quiero pensarlo, ni quiero imaginarlo. Realmente no creo, o sea, estoy segura que eso no va a ser la solución a los problemas de Honduras. Ahora bien, cada quien puede tener su opinión y no hay ningún problema. Todo es discutible. Ok, cierro el paréntesis, porque solo quería abordar ese tema porque es importante. Ahora bien, volvamos al tema. ¿Cómo resolvemos lo del Estado de Derecho? Y también a resolverse el Estado de Derecho, ¿qué hay en el Estado de Derecho? Que el Estado se someta a la Constitución, cumplir la Constitución y cumplir las leyes. Cuando hay un Estado de Derecho, no solo formal, sino que material, esa es la consecuencia, que se dé cumplimiento a la Constitución, que exista la separación de poderes, que se pueda acudir a los tribunales de justicia. ¿Cómo resolvemos este problema? Entonces, para no tardarnos más tiempo, y ya voy a terminar, dijeron aquí, cambiar uno mismo, la organización, con organización y conciencia, coalianza de movimientos sociales, presupuesto general, sociedad civil, con una constituyente y elecciones directas. Todas están relacionadas. La respuesta que yo traigo es cómo se cambiaría esta situación o cómo se revertiría que el Estado de Derecho esté en coma. Yo considero que con un partido político, no lo que están, ninguno, con un partido político que tiene que ver todo esto, tiene que tener conciencia del mismo, tiene que tener organización, tiene que movilizar a los movimientos sociales, tiene que sociedad civil. Bueno, la constituyente en el fondo suyo es que el pueblo sea escuchado, que el pueblo sea el que dirija eso.
y las elecciones directas, la participación directa. Entonces, ¿qué es para mí, en mi opinión, verdad, a partir de todo el análisis que hemos hecho, cómo se puede revertir la situación del Estado de Derecho? Con un movimiento, o sea, con un partido político que realice los cambios que necesita Honduras para revertir esta situación. Y se los estoy diciendo que hoy ningún partido político ha hecho su trabajo. En aquel esquema de la institucionalidad también están los partidos políticos, porque los partidos políticos son controladores de que funcione el Estado de Derecho. Son controladores, pero todos han fracasado. Todos. Entonces, y se lo voy a decir como también bien claro, miren, ningún sistema es perfecto, ¿verdad? Todos los partidos políticos quieren llegar a gobernar, o sea, quieren lograr obtener poder, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en la diferencia de otros países? Que funcionan los controladores externos. Funcionan los controladores externos, es decir, funciona la institucionalidad que los obliga a ellos a hacer ese juego de pesos y contrapesos, que funciona el Estado de Derecho. Eso es lo que pasa en otros países. Funciona este control, funciona el Ministerio Público, hay persecución de la acción penal en caso de un abuso o exceso de alguna autoridad. Entonces, sí funciona el Estado de Derecho y la institucionalidad. En cuanto haya un control, en cuanto haya una persecución, en cuanto las instituciones cumplan con su labor, entonces esto va a cambiar. Bueno, es que traía más cosas, pero no las voy a permitir. Voy a tachar. Por ejemplo, desde que inició, tanto aquel esquema que le inicia del Estado de Derecho, desde que inició la democracia, ningún partido político ha hecho el trabajo para revertir esta situación. Vean, acuérdense de los índices, acuérdense cómo hemos estado. ¿Verdad? Es tan grave la situación que pasa. Los partidos políticos han estado durante todo este proceso y no han hecho lo que tienen que hacer para controlar el funcionamiento del Estado de Derecho. Ustedes lo dijeron bien, que no creen en los partidos políticos. Muchos ciudadanos no creen en los partidos políticos, pero, o sea, es decir, analizando todo eso, es que miren, es algo bien lamentable. Uno quiere decir, o uno quiere creer algo más fantástico, ¿verdad? Algo más guay, bueno, pero no. La realidad nuestra, la realidad es que esto solo va a salir de un partido político, es decir, con conciencia crítica, como dijeron, con que haya un cambio en uno mismo, que ahí es donde usted puede recopilar los intelectuales, los expertos, pero un partido que realmente quiera hacer el cambio, o sea, que quiera hacer un cambio real en Honduras, que diga, vamos a ir por el Estado de Derecho. En eso. Porque hoy no se ve eso. No se ve eso. Entonces, un partido político, en mi opinión, puede restablecer aquellos pilares o la institucionalidad que se necesita para mejorar el Estado de Derecho, para recuperarlo. Y claro, porque tiene que acceder a ese juego de pesos y contrapesos y al Estado de Derecho para hacer los cambios que se necesitan. Bueno, me voy a comer otros comentarios y todo eso, pero en definitiva, pues eso es ¿algún comentario, pregunta o algo sobre eso? Sí.
que también para mejorar la institucionalidad, en vez de democracia participativa, sería cambiar los procesos de selección, porque si al momento de seleccionar magistrados, el fiscal general de la República, si las opciones del Congreso son académicos, personas que cuentan con la experiencia suficiente para asumir el cargo y que además se les ha revisado las pruebas suficientes y se corrobora que todos los candidatos son en el máximo estándar del derecho en Honduras, entonces los diputados no van a tener mucho radio de acción al momento de elegir al candidato. No creo que la democracia participativa para elegir a los jueces, magistrados y el fiscal general de la República sea el mejor mecanismo, porque al final el partido político puede proponer el que más le convenga. Es que miren, ¿por qué digo yo partido político? Y no estoy hablando de lo que existen ahora, porque quiero que quede claro eso para que esto no se tergiverse. Todos los partidos políticos, como vemos la configuración del Estado de Derecho y lo que tenemos de Estado de Derecho, todos los partidos políticos en su obligación de controlar que funcione el Estado de Derecho han fracasado. Lo único para que han servido los partidos políticos es para producir pobres. Lo dijo ella con la cifra de migración. Entonces eso tenemos que revertirlo. Cambiar uno mismo la organización desde dentro solo la va a hacer mediante un partido político, accediendo a los poderes del Estado y haciendo el cambio que se necesita, liberando estas instituciones. Solo así, organizándose, viendo el presupuesto, dejando libre a la sociedad civil, quitando ese 100% de control que actualmente se tiene. Ok, ya no puedo más por el tiempo. En conclusión, les voy a decir mi conclusión. Miren, en mi conclusión, quiero que quede fijado que sí existe un Estado de Derecho, formalmente, pero materialmente, pero no materialmente, ¿verdad? Que sí se puede recuperar, sí se puede. Fácil, no les dije que fuera fácil. Lo que sí se puede recuperar. Y que lo que deben entender las nuevas generaciones es que deben involucrarse y participar. Entonces yo les digo, no pidan, exijan, presionen a los servidores públicos. Ya lo vieron aquí el Estado de Derecho, los derechos que tienen, todo lo que tienen, presionen, exijan. ¿Por qué? Porque son estos los que le están dejando un futuro a ustedes sin un Estado de Derecho. Ya está en coma. ¿Cómo va a quedar el Estado de Derecho que me lo están dejando? Entonces yo les digo, el cambio está en la juventud, en ustedes. Y por último, pues, para resumir, mi mensaje es que no esperen mañana, no esperen el día de mañana, actúen ya. Solamente. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias a la doctora por ayudarnos en este proceso formativo. Todos los temas son interesantes, yo sé que muchos se quedaron con ganas de hablar. La riqueza de estos procesos formativos de la Clementina Suárez es la diversidad de ideas y ese es el proceso formativo. Hay ideas en todos los mundos, en todas las cabezas y nosotros vamos con ellas construyendo nuestro propio pensamiento. Nosotros el día de la próxima clase vamos a hablar sobre derechos sobre los golpes de Estado y las dos personas que van a estar acá de hecho son proconstituyentes, entonces también va a haber seguro un debate interesante en ese proceso. Les voy a pedir a ellos que vamos a hablar también de ese tema para que lo sigamos ampliando y podamos tener todo un espectro de ideas que nos ayuden a construir ese pensamiento adecuado. Entonces ese es nuestro proceso y eso es que los invitamos a que duden y a que reflexionemos. Ahora, no se nos vaya, queremos una fotito. Vamos entonces vamos a tomar la fotito de grupo con la doctora.